Hola a todas y todos. Vamos a continuar describiendo ahora otros aspectos sintácticos y semánticos de Java, es decir, referidos a la forma y al significado de las instrucciones. En Java los separadores son las llaves, los paréntesis, los corchetes, el punto y la coma. Como indicamos antes, las llaves delimitan un bloque de código. Los paréntesis los utilizamos para encerrar la lista de parámetros, la expresión que sigue una instrucción condicional o iterativa, o para establecer el orden en el que debe computarse una expresión. Los corchetes vamos a describirlos un poco más adelante, cuando utilicemos arreglos. El punto vamos a utilizarlo fundamentalmente para enviar un mensaje a un objeto o a una clase. La coma separa las variables en una lista. Puede ser una lista de declaraciones, como por ejemplo los parámetros de un método, o la lista de asignaciones, como en una instrucción for. El punto y coma no es un separador, sino un terminador de instrucciones. Para describir la sintaxis de un lenguaje de programación, podemos utilizar una notación llamada BNF. En esta notación, los corchetes angulares encerrando a tipo nos indican que hay otra definición que describe la sintaxis de un tipo. Es decir, la sintaxis de una declaración de variable requiere conocer la sintaxis de tipo, identificador y expresión. Los corchetes indican que el símbolo igual y la expresión son opcionales. Es decir, una declaración de variable debe comenzar con un tipo, seguido de un identificador, y luego puede continuar con el signo de asignación y una expresión. La declaración termina siempre con un punto y coma. Notemos que la BNF es una descripción sintáctica, describe la forma, no indica que el tipo de la expresión tiene que ser compatible con el tipo de la variable. En este ejemplo declaramos una variable de tipo char. Luego declaramos una variable booleana y le asignamos el valor falso. A continuación, declaramos una variable llamada promedio real con doble precisión y le asignamos el cociente de dos variables declaradas previamente. Java permite incluir varios identificadores en la misma declaración, separándolos por coma. Aunque no es una buena práctica, podemos declarar dos variables enteras y recordemos que Java distingue minúsculas de mayúsculas y tres variables reales, X, Y y Z. La sintaxis de una declaración de constante va precedida por el modificador final. Observemos que no usamos los corchetes angulares para encerrar la palabra final porque es un identificador reservado. En cambio, tipo entre corchetes angulares representa a un conjunto de tipos posibles. Declaramos una constante de tipo carácter cuyo valor es el punto y coma. Máximo es una constante entera con valor 100. Como mencionamos antes, en Java el operador de asignación es el símbolo igual. Cuando la expresión que aparece a la derecha de una asignación no coincide con el tipo de la declaración de la variable que está a la izquierda, puede producirse una conversión automática o un error. En la primera asignación, el resultado puede ser entero o real, dependiendo del tipo de la variable promedio, suma y n. Investiguen en qué caso el compilador reporta un mensaje de error. Si Eureka se declara previamente de tipo elemental boolean, la segunda asignación compara los valores de n y num y el resultado de la comparación se asigna a la variable Eureka. Como ustedes saben, un tipo de dato define un conjunto de valores y un conjunto de operaciones. En un tipo de dato elemental, los valores son atómicos. Java brinda 8 tipos elementales. Una variable de tipo elemental va a tomar un valor atómico, un valor dentro del conjunto de valores que define su tipo.
Les proponemos que investiguen acerca de las reglas de conversión implícita y la precedencia de los operadores entre los 6 tipos numéricos. La evaluación de los operadores de conjunción y disyunción puede ser completa o en cortocircuito. Cuando la conjunción se evalúa completa, las 2 subexpresiones lógicas se evalúan y la expresión computa verdadero si ambas son verdaderas. Cuando la conjunción se evalúa en cortocircuito, se evalúa la subexpresión a la izquierda. La segunda solo se evalúa si la primera es verdadera, ya que si es falsa, no importa el resultado de la segunda subexpresión, porque el valor va a ser falso. Cuando el operador O se evalúa completo, las 2 subexpresiones se evalúan y el resultado de la expresión es verdadero si una de las 2 es verdadera. Cuando la disyunción se evalúa en cortocircuito, se evalúa la expresión de la izquierda, la primera. Si es verdadera, la expresión es verdadera, es decir, no está, solo se evalúa si num es menor o igual a 0. La sintaxis de los operadores relacionales de igualdad y diferencia es un poco diferente a la de Pascal. En ambos casos son operadores compuestos. Un bloque de código es una secuencia de instrucciones encerradas entre llaves. Un bloque define un nuevo ambiente de referenciamiento. Las variables declaradas en un bloque son locales al bloque y no son visibles fuera de él. Un mismo nombre no puede ligarse a 2 variables en el mismo bloque ni en bloques anidados. Una variable puede ser referenciada a partir de la instrucción que sigue a su declaración. Adoptaremos la convención de declarar las variables de un bloque al principio. En el ejemplo, se declara una variable temp que desaparece cuando el bloque termina. Las variables x e y deben haber sido creadas previamente y seguirán existiendo cuando el bloque termine. Una de las instrucciones condicionales provistas por Java es if. La sintaxis del condicional if está formado por la palabra reservada if, una expresión booleana seguida de un bloque de instrucciones o una instrucción simple. El else es opcional y también puede estar seguido de una instrucción simple o de una secuencia de instrucciones encerradas entre llaves. En el primer ejemplo, max cambia de valor solo si x es mayor a que max. En el segundo ejemplo, si la condición es verdadera, se ejecuta una única instrucción. A max se le asigna el valor de x. En caso contrario, es decir, si x es menor o igual a y, a max se le asigna el valor de y. En el tercer ejemplo, si la condición es verdadera, se ejecuta un bloque de código, al igual que si la condición es falsa. Vamos a preservar los principios de la programación estructurada que aprendieron en resolución de problemas y algoritmos. Cada instrucción va a tener cada bloque de instrucciones va a tener un único punto de entrada y un único punto de salida. Una de las instrucciones iterativas provistas por Java es while. A la palabra reservada while le sigue una expresión booleana y luego un bloque de instrucciones o una instrucción simple. En este ejemplo, el bloque iterativo incluye 2 instrucciones. En ambas, la asignación está implícita. La primera modifica el valor de la variable num. La segunda modifica el valor de la variable dig. Otra de las instrucciones iterativas de Java es for. A la palabra reservada for le sigue una expresión encerrada entre paréntesis y está formada por 3 partes. La primera parte se ejecuta antes de iniciarse la primera iteración. Se utiliza para inicializar el valor de la variable de control, pero pueden incluirse varias asignaciones separadas por comas. La expresión que sigue establece la condición de corte. Antes de iniciarse una iteración, se evalúa esta expresión. Si es verdadera, se ejecuta el bloque o la instrucción iterativa. En el momento que esta expresión toma el valor falso, el bucle termina. Observen que también es posible que la instrucción for no incluya ni una instrucción ni un bloque iterativo. Sin embargo, no vamos a utilizar esta característica.
En el primer ejemplo, antes de iniciarse la primera iteración, se le asigna el valor 1 a la variable n. Si suma es menor o igual a 100, se ejecuta la instrucción iterativa y luego se incrementa el valor de n. n y sum tienen que estar declaradas previamente. En el segundo ejemplo, las variables n y suma son locales al bucle for. Cuando el bucle termina, n y suma desaparece. Además, antes de ejecutarse por primera vez la instrucción iterativa, se le asigna 1 a la variable n y 0 a la variable suma. Como ya hemos indicado antes, la unidad de programación en Java es la clase. Cada clase va a brindar un conjunto de servicios que pueden ser constructores o métodos. Los métodos pueden ser comandos o consultas. La sintaxis de un método solo exige establecer el identificador y la lista de parámetros que puede estar vacía, tener un parámetro o varios. El resto es opcional. En los próximos videos definiremos con precisión qué es un constructor, qué es un comando y una consulta, y presentaremos varios ejemplos para describir cómo se declaran y cómo se utilizan. Una de las clases debe incluir un método main con la sintaxis que muestra este ejemplo. Más adelante describiremos su significado. Vamos a usar instrucciones de entrada y salida en el método main y otros métodos de la clase tester. Para la entrada de datos por consola vamos a utilizar una clase llamada is desarrollada por los auxiliares de Hippo y que incluye 5 métodos. Para la salida de datos por consola vamos a utilizar system.out.print o .println. Va a mostrar valores en consola. Lo que muestra es una cadena de caracteres. En este ejemplo, el literal, el resultado es, y a continuación el valor de la variable r. Si r no es una cadena de caracteres, Java va a convertir automáticamente el valor de esta variable en una cadena de caracteres. Aunque utilicemos otro lenguaje y otro paradigma de programación, vamos a mantener los principios de programación estructurada, diseño top-down y refinamiento paso a paso que aprendieron en resolución de problemas y algoritmos. Como en RPA, buscamos soluciones legibles, eficientes y correctas. Vamos a resolver problemas simples, pero vamos a aprender buenos hábitos de programación que les permitan en el futuro construir sus soluciones de buena calidad para problemas complejos.